¿Por qué? Porque mi padre nació en una ciudad, llegó a la Argentina con 17 años, se llama Brest. Él siempre me decía, Brest, en Polonia, buscala. Y es una ciudad. Y digo, papá, no está en los mapas, me está mintiendo, era una aldea chiquitita que no aparece en ningún mapa, ¿no? Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, Brest ya no era polaca. Se la quedaron los rusos, o sea, la Unión Soviética, y hoy en día está en Belarus. Y es famosa por el Brest-Litovsk, el pacto que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Ahí lo firmó, se firmó, digamos, la retirada rusa del conflicto. Pero esa ciudad en los mapas se llama Brest, pero todo el mundo la conocía como Brisk, porque ese es el nombre de los judíos que eran mayoría ahí. Mi padre tenía 17 años, vivía en una ciudad y no hablaba polaco. No hablaba polaco, porque todo se movía en Yiddish. Llegó a la Argentina y en tu libro mencionas muchos que se dedicaban al tema textil, a trabajar como operarios, y había otro oficio alternativo que era el inicio de la pequeña burguesía, digamos, para salirse de los moldes del socialismo, era el cuentenik. El cuentenik era el que vendía plazos. Era el inventor, antes de la Visa y de American Express, en este mundo existieron los cuenteniks. Los cuenteniks iban con, mi viejo no sabía decir más que igual 100 pesos, o 5 pesos, o lo que sabía, a vender, y decía, hoy 1 peso, ¿ves que viene? 2 pesos. Y así se hacía la clientela y así lo fue haciendo durante mucho tiempo. Y él era de Brest, el primero fue Rusia y luego el primero fue Polonia y fue Belarus. Mi padre había nacido en el camino. Mis padres habían salido de lo que era Besarabia, hoy en día Ucrania, y nació en Bucarest, pero solamente como parada, ¿no? Pero mi padre, cuando llegó con 17 años a Argentina, cometió un gran pecado, que se suscribió a un periódico de izquierdas, se llamaba Diario Crítica. ¿Qué pasó? Pues que jamás recibió la ciudadanía argentina, jamás tuvo un pasaporte y jamás salió de Argentina, más que a Uruguay, que se podía ir con la cédula de identidad. Estos son los cuentos. Él vivió 40 años más en la Argentina, nunca pudo regularizar porque una vez se suscribió a un periódico que se supone que era de izquierda, pero no lo pudo regularizar tampoco con los gobiernos de izquierda, porque ya la mancha quedaba. Y hablaba, y voy a tratar de finalizar ahora, de las utopías. Primero fue esta utopía socialista, luego para mí fue la utopía sionista. Después del hombre nuevo era el judío nuevo, un judío que no tenía que hablar yiddish. Y yo digo, pero sí, fue 4 años al shule y lo único que me enseñaban era el yiddish. Y te dicen, no, ahora hebreo. Nosotros íbamos a los conciertos que venían al Luna Park, artistas israelíes, y cantaban canciones en hebreo y todo, bien, y cantaban una en yiddish. No queremos yiddish, no queremos yiddish. Porque eso para nosotros simbolizaba el pasado diaspórico, como si el hebreo era ya el final de los tiempos, ¿no? Pero coincidió que con el tiempo también, estamos hablando de finales de los años 60, finales de los años 70, surgió otra utopía nueva, que era no el hombre nuevo, no el judío nuevo, sino el ser nuevo. Los hippies, la New Age, las drogas, el rock and roll, y todo mezclado con el sionismo, con el socialismo, y les aseguro que ahora suena exagerado, pero nuestra vida era así, Era una mezcla entre ¿qué quieres más? ¿Escuchar el Atikva o a los Beatles? Era una cosa impresionante. Bueno, no sé cómo cerrar este tema y cómo salir de esta situación. Bueno, qué fantástico, la verdad que las 3 intervenciones se han complementado de una manera increíble. Ninguno de nosotros sabía lo que iba a decir el otro, así que fue como una cosa planeadísima.
muy bien, gracias a las tres. Y ahora yo estaba como autocensurando algunas cosas para no volver a repetir información. Voy a tratar de ser muy breve porque, bueno, después nos espera esta sorpresa musical y también aquí a la derecha trajimos un vino para compartir, así que, bueno, me gustaría ahí que podamos seguir charlando y divirtiéndonos como recién, que es lo más lindo de todo. Este libro que publica la editorial Libros el año pasado, en 2015, abarca tantos temas, va más o menos en un periodo temporal que empieza en los años 20 y se extiende hasta fines de los 60. No puedo ser breve con respecto a los contenidos, lo lamento, pero van a tener que leerlo. Sí, Gustavo ya lo había comentado, que esto de trabajar en tres planos fue un ejercicio muy interesante, porque a diferencia de otros trabajos, esto de trabajar en la historia internacional, la historia nacional y un estudio de caso como el club, era un diálogo permanente entre los niveles, ¿no? Mi profesor de Bota ahí dice, bueno, la realidad es la misma, si la miramos con un telescopio vamos a ver algunas cosas y si la miramos con un microscopio vamos a ver otras. Y un poco este fue el juego de escalas que pretendimos. Esta es de Villalincha, además, tengo que decirlo, fundada en 1940 en este barrio entrañable, que vio nacer en la industria textil en Argentina. Fue también, y como lo dijo Marisa, una muy importante de experiencias cooperativas y solidarias. Y además abiertas a la comunidad. Lo que caracterizó a estas instituciones es que fueron no solo exclusivas para la colectividad judía, sino que se abrieron a la comunidad. Y ese fue el plus que las hizo tan especial y que promovió esta integración de la que estábamos hablando antes. Mi propia historia también está ligada a esta experiencia. Yo vengo de estos grupos de argentinos judíos y camaradas. Crecí con esta formación ideológica. Soy nieta de textiles judíos que hacían tafeta. Perdón, es que estoy saltando parte de cosas que ya se dijeron antes, no quiero repetir. Pasé mi vida en el club, desde el jardín de infantes hasta ser maestra de Kinder Club, una actividad que se desarrollaba los días sábados, era educativo-recreativa, y de ahí a la casa de mis abuelos, entre los telares, las revistas de la Unión Soviética, y de ahí a la escuela primaria, como decía Jorge, íbamos todos a la escuela pública y de tarde íbamos al shule. Yo ya no llegué a aprender yiddish, cuando yo ingresé a la escuela el yiddish ya había dejado de enseñarse, así que, digamos, la transmisión ideológica educativa venía a través de las actividades recreativas, Kinder Club, colonias. Y después, como muchos, hice el camino de los estudios universitarios, en la UBA, estudié Ciencias de la Educación, y casualmente un día apareció en un grupo que estaba investigando un proyecto para hacer la historia de la educación judía en Argentina. Por ese entonces, yo graduada de Ciencias de la Educación, me interesé mucho en este proyecto, comencé a trabajar y trataba de definir esta educación judía. ¿Qué era lo judío? ¿Y qué pueden tener en común una escuela judía religiosa y una laica progresista? Bueno, o incluso, ¿qué era lo que unía a sefaradíes y askenazíes? ¿Cómo concebir lo que no era religioso? ¿Podía haber un judaísmo solo cultural? Bueno, yo buscaba respuestas por entonces, buscaba un común denominador. ¿Y cómo explicar qué significaba ser judío para cada uno, no? ¿Cómo podía, en esta historia de la educación judía en Argentina, rescatar al mismo tiempo las experiencias de Chabad Lubavitch y de los dirigentes y los grupos comunistas? En ese trayecto, en esa búsqueda, descubrí que las instituciones del ICUF estaban bastante, o muy, o totalmente, excluidas del relato conocido por la opinión pública y del relato que la comunidad hacía de sí misma en Argentina. Si aparecía alguna mención en la bibliografía,
Esta refería solo a la primera parte del siglo XX, cuando todavía los inmigrantes hablaban el yiddish, pero luego se los ubicaba como grupos que se habían asimilado o que habían rechazado su condición judía por haberse peleado con el ideario comunista. Yo pude comprobar lo erróneo de esta concepción, porque nada más lejos que esta afirmación. Lo que sucedía era que siempre, en todo momento, con especial énfasis en las instituciones, se planteaban, como lo dijimos antes, como argentinos y judíos. Por lo tanto, la historia de estas escuelas, teatros, publicaciones, fue de gran importancia en varias localidades del país: La Plata, Lanús, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y también en Montevideo, San Pablo y Río de Janeiro. Y sin embargo, era una historia de redes judías, progresistas, totalmente ausente de los trabajos de reconstrucción académica o de reconstrucción de la colectividad judía argentina. Entonces eso me llevaba a una primera conclusión provisoria, que la diversidad o pluralidad de ideas y prácticas dentro del judaísmo parecía tener ciertos límites. Pero, ¿cómo se definían esos límites? ¿Quién podía atribuirse el decidir o determinar quién es o no judío? ¿Por qué un criterio podía ser valioso y otro no? ¿Por qué era valioso el que era religioso y no el que era cultural? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo aplicarlo? Cualquiera de las posiciones parecía arbitraria. Entonces, en ese sentido, por más laicas que hubieran sido estas prácticas institucionales del ICUF, autodenominadas judeo-progresistas, no había motivos para excluirlas de la historia ni negarles un lugar entre las experiencias educativas y culturales. Lo que sucedía en realidad, y el libro lo cuenta un poco, era que después de la creación del Estado de Israel, el sionismo, desde los grupos marxistas de izquierda hasta los grupos más de derecho, conservadores, comenzó a ser como la única alternativa válida del judaísmo en la historia de la Argentina y también de otros países. Entonces, los sectores que no compartían este ideario, como los del ICUF o los del BUN, y los socialistas, que tampoco compartían el ideal sionista, quedaron un poco marginados del relato. Bueno, como a mí me gusta salvar a los marginados, ahí está este libro. Un poco, bueno, tenía como ahí, quería contar algo de los capítulos, pero prefiero usar el tiempo para que charlemos. Entonces, me salté una parte y voy a la coyuntura de la Segunda Guerra y la posguerra, donde quiero remarcar que hubo un enorme esfuerzo de toda la colectividad, más allá de su ideología. Digo, esta historia que dije recién de marginación no fue siempre así. En estos años, tanto las escuelas del BUN como las del ICUF estaban filiadas en la Mutualamia, recibían subsidio para sus escuelas. De hecho, tenían el inspector del Badajino, que la Comisión de Educación visitaba estas escuelas del ICUF, y también, y paralelamente, y por suerte, fue creciendo en muchos barrios donde estaban estas escuelas, acciones cooperativas, las cajas de crédito, que luego terminaron transformándose en un reconocido banco, que es el Banco Credit Coop. Esas cooperativas tenían después con las leyes tuvieron que amoldar su accionar, pero al principio eran cajas de crédito que contribuían con el desarrollo de estas escuelas. Y también lo que iba sucediendo es que muchos de estos judíos inmigrantes iban pasando de su condición obrera a clase media, muchos estaban progresando muy bien y podían dedicar tiempo, recursos humanos y financieros a comprar edificios, a financiar actividades, a mantener campos deportivos y colonias infantiles de veraneo. Por eso yo digo, y esto cruza todo el libro, que la educación es el eje principal y las propuestas de vanguardia son algo de lo más rescatable que tuvo este movimiento icufista. Y sí decir que también para desmitificar, ¿no?, esta lectura ligera de los judíos comunistas,
que había varias voces ideológicas dentro de este movimiento icufista. Y esto tiene un motivo, es verdad, estaban los comunistas, los dirigentes comunistas, pero el ICU se crea en este momento que mencioné antes, en 1937, en el momento de los Frentes Populares. De hecho, se firma en un congreso multitudinario en París, como dije, quiero decirlo acá, bajo la foto de García Lorca. La Guerra Civil Española, la ayuda de los republicanos es como una misión importantísima que los sectores judeo-progresistas ligados al PC atienden en este momento, y luego a los aliados, ¿no? En las fotos se ven estas mujeres cosiendo para mandar ropa para los aliados. Entonces, en este momento, el Partido Comunista llama a la constitución de Frentes Populares en 1935, y muchos de la burguesía progresista también integran la vida de estas instituciones, no solo los militantes del PC. Entonces, es un momento donde liberales, demócratas, socialistas y comunistas están todos juntos apoyando la lucha de los republicanos y luego la lucha de los aliados. Y estas instituciones tienen ese público más o menos heterogéneo dentro del marco democrático del movimiento antifascista. El movimiento antifascista de un mundo que se va polarizando cada vez más. Bueno, ¿qué les puedo decir? Humildemente se trata de una gran historia, no porque la he escrito yo, sino porque es una gran historia, que muchos conocían, pero pocos o nadie había investigado aún. Así que solo les voy a dejar una reflexión para comprender esta diversidad judía, esta necesidad de estudiarnos más, conocernos más, tolerarnos más, aceptando y respetando estas diferencias con criterios amplios, y estudiando también a los judíos que están fuera de las instituciones, que yo les digo que en Argentina por lo menos son los más. Hay estudios recientes, estudios sociodemográficos de la colectividad judía en Argentina, de los descendientes de los inmigrantes judíos, muestran que un 60% no está dentro de las instituciones. ¿Dónde están? En las universidades, en los comercios, en las artes, en el mundo de la política. Bueno, viven integrados a la sociedad, son argentinos. Y como decíamos ayer, yo creo que una sociedad, cuanto más plural es y más integra a sus minorías, menos sentido a veces tal vez tiene que, por más que nos duela que se pierdan los legados, las tradiciones y la cultura específica, a veces, bueno, esto es un movimiento natural de historia. En una sociedad abierta y que receptiva y que integra, la gente se integra y descuida su institución de pertenencia. Esto le pasó a las instituciones del ICU. Termino con esto. Hace muy poco, un dirigente extranjero en un congreso de judaísmo que se hizo en Buenos Aires estaba muy preocupado por la incertidumbre de los casos no esclarecidos del atentado de la embajada en Israel en 1992, que tuvimos lamentablemente, y el de la AMIA en 1994. Entonces le pregunto a un colega, pero dígame, ¿cuál es entonces el futuro de los judíos en Argentina, ¿no? Con esta preocupación de, bueno, les van a poner un atentado. Y mi colega respondió, bueno, el mismo que el de todos los argentinos. El futuro de los judíos en Argentina es el mismo que el de todos los argentinos. Me pareció una respuesta fantástica porque tenemos una identidad tan compleja, sea laica, religiosa, de derecha, de izquierda, peronista, antiperonista, comunista, socialista o sionista, pero resulta que es ahí, en Argentina, donde vivimos y donde forjamos nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, una sorpresa, como anuncié el otro día en Radio Separar, una sorpresa y un regalo, sobre todo para mí, que es la presencia de Nora Usterman-Michalski, que nos va a deleitar con su maravillosa voz. Nora fue Alpérez de Villa Lynch, igual que yo, igual
sea, hace unos años antes vivimos en el barrio, nos cruzamos, vivíamos a una cuadra, solo que en diferentes tiempos históricos. Bueno, hoy tengo el lujo de que esté cantando, así que la vamos a escuchar, que nos va a... Dale. Y después, por favor, no se vayan, así seguimos charlando y hacemos las preguntas y todo ahí tomando un vino y... Gracias. Bueno, yo voy a trabajar sin micrófono desde aquí, Dale, ¿sí? ¿no? Porque si me pongo ahí arriba. Yo quería comentar algo. Voy a cantar en Yiddish. No me anuncié, por favor. Voy a cantar en Yiddish una canción que me cantaba mi abuelo, que es Hoy un Shock. Es una canción que habla del rabino, los niños estudiando alrededor del fuego. Y voy a cantar una canción que me cantaba mi padre, que se llama Tumba la Laica, y que habla de una muchacha y un muchacho que se conocen. Me emocionó porque mi padre falleció hace poco y entonces es un poco el homenaje hacia él. Pero quería comentar que si bien la integración es importante, perder algunas cosas, somos los artistas para que sigan vivas. Vale, entonces, las voy a leer porque hace mucho tiempo que no las canto. Hoy en Pretty Shock muchos vais a conocer la música, porque es muy conocida por la lista de Schindler. Hoy en Pretty Shock brennt a Feuer und ich tu es fest und der Rennen kleinen Fingerblech de Manes und der Rennen kleinen Fingerblech de Manes seid ihr
Se pierde el yiddish, pero emociona. Emociona tanto que además es tan fascinante como cantás que no podemos ni acompañarte porque parece Nani Nani es una canción sefardí, es una canción de cuna sefardí. Un poquito de esa canción para la casa separada, que es la que nos acoge, ¿no? Nani Nani. Muchísimas gracias a todos, es un lujo para mí, no saben qué emoción, imagínense, en un país que no es uno, estar aquí, sentirse como en casa y bueno, no tengo palabras para expresar la felicidad que siento y bueno, ahora Jaime, a brindar, así que los invitamos a todos a tomar una copa de vino y a seguir charlando. Gracias por venir.
Gracias.